Amén, amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a estar sobre nuestros pies. Dice la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. ¿Están ya todos allí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 es una palabra muy importante. La traigo a colación hoy porque estuvimos enseñando, ayer terminamos, en el Instituto Bíblico, el hombre en tres dimensiones, y esta palabra nos acompañó. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la envías, porque queremos que sea palabra rema, palabra revelada a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú colocas espíritu de entendimiento en cada uno de mis hermanos para que ellos puedan comprender tu palabra que es buena, agradable y perfecta. Amén. Pueden tomar asiento. Como les decía, en el Instituto Bíblico terminamos el día de ayer una materia que se llama El hombre en tres dimensiones. Estuvimos enseñando a lo largo de 5 clases que el ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Pero el día que tú y yo le dijimos al Señor que lo aceptábamos como Señor y Salvador, nuestro espíritu que estaba muerto nació de nuevo. Es un espíritu renacido. Estuvimos enseñando que ese espíritu tiene 3 formas para ser guiado: el hombre interior, la conciencia y el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Estuvimos aprendiendo que este ser humano, que es un espíritu renacido, tiene un alma y que el alma debe ser moldeada. Tú y yo tenemos un alma. En el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad, la parte volitiva. Pero esa alma debe sujetarse a la parte espiritual. Y aprendimos también que aparte de que somos un espíritu, que tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Y el cuerpo tiene unos 5 ¿qué? Sentidos. Los ojos, el oído, el gusto, el tacto. Bueno, y esos sentidos también tienen que sujetarse. ¿Pero a qué se van a sujetar? El Espíritu nos guía a toda verdad. Y hay una palabra que está escrita, ti y para mí aquí. Eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso estábamos leyendo
Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos está hablando que la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Saben? Hace muchos años la iglesia no tenía la oportunidad de leer la Biblia. Hace apenas 3 siglos tenemos ese privilegio. Usted y yo tenemos el privilegio de tener la Biblia. Puede ser Biblia a través de la palabra escrita en varias versiones, o también la tenemos ahora en nuestro celular, o también la tenemos ahora en nuestra tablet, en nuestros computadores, ¿verdad? Es un privilegio. Muchas personas murieron por leer una porción de la palabra. Es más, todavía en algunos países de Europa y de Asia, algunas personas mueren cuando los encuentran leyendo la palabra. Hay países africanos donde si los encuentran leyendo la palabra, les cortan la cabeza. Actualmente, año 2023. Así que mi hermano y mi hermana, y los que están conectados, tenemos un privilegio. La escritura es un tesoro de conocimiento y de sabiduría. Por eso cuando yo les estoy enseñando a mis alumnos en discipulado o en instituto, o cuando estamos preparándolos para el bautismo, yo les digo, aquí hay regalos. De ti depende que los abras. Pero no solamente que los abras, sino que los tomes y los recibas y los pongas por obra. Amén. Hay muchos tesoros y hay regalos que se quedan guardados toda la vida. Y tú sigues orando y pidiendo que lleguen las cosas y no te has dado cuenta que Dios ya te las dio. Hebreos 4:12 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esta palabra nos va a hacer un espejo. Cuando usted tiene un espejo, ¿qué hace? Se ve reflejado, ¿cierto? Se pinta o se echa un labial que nos echamos. De pronto nos ponemos aquí un poquito de rímel en el ojo. Y nos estamos viendo. Eso es la palabra de Dios. Es un espejo que te va a hablar, que te va a decir en qué estás fallando, qué debes cambiar, en qué te debes corregir. O al contrario, cuando estás desanimado te dice, esfuérzate, sé valiente. Aumentaré tus fuerzas como las del búfalo. Serás ungido con aceite fresco. O te dice, clama a mí, yo te responderé. Por eso, la palabra de Dios es importante. Cuando volvimos a recordar esta cita, decidí hacer un estudio un poquito más profundo y es la prédica que les traigo hoy. Espero que hayan traído su espejo, su palabra. Ustedes saben que yo no
no me precio de leer yo sola la palabra. Los que están conmigo, ya sea en las clases, en las prédicas, todos me ayudan a leer, ¿verdad? Es una manera además como tomo, yo no me pongo a leer, Cilia, presente, Pastor Oscar, para que me digan presente. Yo empiezo a repartir las citas y así yo sé quiénes asistieron y que sí están prestando atención. Así que espero que todos estén con su palabra viva. La primera o el primer aspecto que vamos a ver de la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y hace referencia a que desde lo más pequeño da vida. ¿Cómo es una semilla? Una semilla es pequeñita. Yo me acuerdo cuando mi abuelita, yo crecí muchos años en Fontibón, y Fontibón antes de que fuera un barrio, eran haciendas. Yo crecí en una hacienda grande, tenía aljibe, tenía gallinas, conejos, perros, como las Lassie, así, una Pastor Collie. Tenía árboles, duraznos, ajís, uvas, moras. Y mi abuelita le gustaba sembrar y plantas con muchas flores. Era una casa gigante. Allá me hicieron un columpio y a mi abuela le gustaba sembrar. Cogía las semillitas, venía un paquetico, las profundizaba en la tierra, les echaba agüita, crecía. La primera característica o aspecto de la palabra es que es viva. Le voy a estar pidiendo el favor a mi pastor que me ayude a leer Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15. La parábola del sembrador. Cuando recibes la palabra de Dios, es como una semilla. Al principio no parece tener vida, pero una vez que se siembra en buena tierra, tiene el potencial de producir grandes cosas, grandes bendiciones para tu vida. Vamos a ir todos a Lucas, pero vamos a escuchar al pastor Oscar. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Juntándose una gran multitud, y los de la gran ciudad venían a él, y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero ellos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces, la primera característica de la palabra es viva. ¿Cómo? Como una semilla. Dice el versículo 11, la semilla es la palabra de Dios. Dios mismo está enseñándonos hoy que su palabra es una semilla.
y que hay diferentes terrenos. Los que no creen y se van, los que la reciben pero se apartan, los que conocen la palabra pero no dan fruto, y los que dan fruto son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto. ¿Entendido? Primera característica de la palabra, es viva y es como una semilla. Segunda característica de la palabra, poderosa. Le voy a estar pidiendo el favor a mi pastora Clarita que me ayude con Filipenses 4:13, Edwin, Romanos 8:1, Flor, Filipenses 4:19, Mónica, ¿me puedes ayudar? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver la segunda característica. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios puede crecer. Era antes una semilla, ahora crece. Es un árbol frondoso y tiene el poder de dar fruto. Tiene un poder creativo y transformador. Mire, mi hermano, mi hermana, usted lo invitan a orar por un enfermo. Usted dice, pero es que yo no sé orar, pero usted sí sabe leer. La palabra de Dios dice cómo tenemos que orar por los enfermos. La promesa que hay allí. Cuando usted va a orar por un enfermo, usted sí puede leer la palabra de Dios. Y ella misma se respalda. Y ella misma es viva y eficaz. Y ella misma cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Dice que la palabra de Dios es sí y amén. Sí y amén. Pero usted tiene que conocerla. Usted tiene que leerla. Usted tiene que saber, ve esta cita para cuando voy a un funeral. Esta cita. Usted dice, esta cita me sirve cuando yo voy a hablarle a alguien que tal vez está en algún vicio. Usted dice, voy a hablarle a esa mujer, a ese esposo que tal vez están en problemas, pero usted lo tiene que leer. Como yo les digo a mis hijos y a mis alumnos, el Espíritu Santo te va a revelar y te va a recordar que esa palabra está ahí, pero si tú no la has leído, si tú no has estudiado, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué te va a soplar el Espíritu Santo si tú no la has abierto? Dios siempre nos va a colocar personas, situaciones, para que nosotros hablemos, leamos su palabra, les compartamos. Amén. De tal manera que la palabra es poderosa. Tiene un poder transformador. Tiene un poder creativo. Muchas veces me escuchan orar cuando alguien me pide el favor de que oremos por un enfermo y yo oro, Señor, tu palabra dice que colocaremos en Santiago 5, por lo menos está diciendo cómo debemos orar por los enfermos, ¿verdad? Pero siempre oramos, Señor, tu palabra es poderosa, tiene un poder creativo y oramos para que Dios crea células nuevas, coloque tejidos nuevos y cumpla ese poder creativo que tiene la palabra. Amén. Vamos a estar leyendo unas citas donde nos permite entender lo poderosa que puede ser la palabra. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. ¿Qué dice Romanos? Pasémoslo atrás. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Por favor, Mercedes, le pasas a mi hermana, le pones el micrófono a mi hermana Flor.
¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Le pasamos a Mónica atrás, por favor. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio Dominio propio. propio. Amén. Mi hermano, mi hermana, ahí, Mónica, espera ahí. Ten ahí el micrófono. Si usted tiene de casualidad un momento para encontrarse con alguien en su trabajo, con sus seres queridos, su familia, y usted tiene que compartir la palabra, aquí tiene esas citas. Filipenses 4:13, Romanos 8:1, Filipenses 4:19 y segunda de Timoteo 1:7. La pastora Clarita nos decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos decía Edwin? No hay condenación para los que hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Qué decía mi hermana Flor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué nos leyó Mónica? Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Vamos a pasar a este lado. Tercera característica de la palabra. La palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de doble filo. Le voy a pedir el favor a Gladys que me ayude con Hebreos 12:15. Nancy, que me ayudes con Proverbios 17:22, primo Quintero. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Y también Proverbios 3, pero 13 y 16. Amén. Mire, si es más afilada que cualquier espada de doble filo, cualquier cosa, pongamos atención, cualquier cosa que te afecte mental y espiritualmente, te va a afectar físicamente. Empezamos diciendo que estábamos terminando una materia, el hombre en 3 dimensiones. Somos un espíritu renovado, renacido, que tiene un alma, que está en proceso de transformación y que vive en un cuerpo. La palabra de Dios va a penetrar, a separar el espíritu del alma y penetra hasta lo más profundo. Recuerda que tu emoción negativa, tu falta de conciencia, que la conciencia está ¿en dónde? En el espíritu. Te puede afectar físicamente. Veamos qué dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando yo dejo que crezca una raíz de amargura aquí en mi corazón? ¿Quién me puede decir que es una raíz de amargura?
Hermana Mercedes. Entonces, dice la hermana Mercedes que una raíz de amargura es algo que hay en nuestro corazón, dice la hermana Flor, muy profundo, que tal vez alguna persona nos ha hecho algo, nos ha dolido y no lo hemos perdonado, dice la hermana Mercedes. O tal vez esa raíz de amargura es algo que hay en nuestro corazón que nosotros mismos no nos hemos perdonado, dice ella. ¿De acuerdo? Cuando nos lee Gladys en Hebreos 12:15, que tengamos cuidado de que no quede guardada esa raíz, que brotando alguna raíz os estorbe y seáis contaminados. ¿Cómo hacemos para que esa raíz de amargura no se quede allá en el corazón? Si atendemos la palabra y dice que si brota esa raíz de amargura, nos va a estorbar. En otra versión dice que si brota esa raíz es venenosa, es de amargura, trastorna a muchos. Perdonando, siendo rápidos en perdonar. Y si somos nosotros los que nos hemos equivocado, rápidamente nos arrodillamos y pedimos perdón. Porque si entendemos que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el espíritu y el alma, y en el alma están las emociones y los sentimientos, y tenemos que curarnos de allí. Tenemos que estar limpios, no estar cargados. Ayer veíamos, pastor, y le quiero contar que ayer cerramos la enseñanza enseñando lo que dice 1 Corintios capítulo 2 del versículo 11 al 3, donde dice que el hombre, hay tres personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y vimos las características. Y ese hombre carnal ha conocido la palabra, tal vez viene y se congrega acá los domingos, tal vez se conecta los martes y los jueves, está leyendo la palabra, pero no ha entendido, a pesar de que ha confesado a Jesucristo, que tiene que dejar su alma moldear. Y todavía hay, como lo dice Gálatas 5, algunos comportamientos de la carne, celos, envidias, contiendas, disensiones, orgullo, impaciencia. ¿Será que todavía vemos eso en la iglesia? Y les enseñábamos al final, pastor, que el trono de nuestra vida debe estar para el hombre espiritual. Aquel que escucha al hombre interior, al testigo interior, aquel que escucha la conciencia y que se deja guiar por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es verdadera y la usa el Espíritu Santo para guiarnos. Si lo que nos lee Gladys es verdad, y yo no lo pongo en duda, Dios nos está diciendo en esta mañana: con cuidado, Katy, con cuidado, Luisa, no dejes brotar raíz de amargura, porque te va a hacer daño. Porque tenemos que actuar como dice la palabra. No dejen que brote raíz de amargura. Ya nos explicaron algunas hermanitas, gracias por ellas están en el instituto. Otras personas también están y hemos aprendido varias cosas. Pero hoy la palabra de Dios le dice a Lenita, a Gladys, a Martica, a Claudia, a Vivi, a Lorena: no dejen brotar raíz de amargura. Miren, hay enfermedades,
artritis, gastritis, dermatitis, colitis, cáncer de colon. ¿Dónde está el origen? En esa raíz de amargura. Les decía que las emociones, los sentimientos van a reflejarse en el cuerpo. Cuando dejamos que esa raíz de amargura que el Señor nos está advirtiendo que no la dejemos brotar, porque nos va a dañar, porque nos va a estorbar, porque va a contaminar a muchos. Dice que no se estorbe, por ellos muchos son contaminados. Nos está advirtiendo hoy. Raíz de amargura. Ya nos definieron algo que está allí en nuestro corazón, que no hemos perdonado o que no nos hemos perdonado nosotros, que va a repercutir en nuestro cuerpo. Amén. Hay enfermedades hoy, increíble, Dios santo. Yo estoy ahora en el hospital haciendo auditoría, todo el tema mental, estoy aterrado y me da una tristeza cuando dentro de las historias me salen niños de 14, de 16, de 20 años, y son las historias que yo tengo que revisar. Qué dolor, ¿no? Cuando escucho uno por los periódicos, por la televisión, se colgó. A mí me pasa, en este mes estuve dentro del hospital, 2 mujeres se colgaron. Las teníamos en el área de psiquiatría, pero cuando el enemigo se mete y deja que esa raíz de amargura se quede allí, suceden cosas que ustedes no se imaginan. Y esa gastritis, y ese dolor en las rodillas, y ese dolor, dice, es que ese dolor en las rodillas es de la carga emocional que traemos. Entonces, si la palabra de Dios me dice que una de las terceras características de su palabra es que es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta separar el espíritu del alma, penetra hasta las coyunturas y la médula del hueso, y tiene poder para sanar, para transformar. Y me dice, según lo que me lee Gladys, que no deje brotar raíz de amargura, porque va a ser un estorbo, porque va a permitir que se contaminen, que se enfermen. Yo no sé usted, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios y tengo que actuar a favor de lo que Dios me está hablando en esta mañana. Pero así como hay cosas que la palabra de Dios me está mostrando de manera negativa con esa raíz de amargura, Nancy, ¿qué dice Proverbios? Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Quisiera leerles en esta versión un poco más sencilla, Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Miren, cuando mi mamá partió hace 5 meses, yo no estuve triste. Primero porque tenía en mi corazón la alegría de haber podido compartir con ella casi 2 meses, casi todos los días en la clínica. Segundo, porque sabía a dónde había partido. Y tercero, porque esta palabra, los mensajes que nos colocan algunos pastores, algunos amigos, nos levantan el ánimo. Cuarto, porque para mí es una terapia, es un refrigerio, y yo los invito. Cuando yo me conecto el martes, cuando puedo venir aquí el miércoles, el jueves, esos tiempos tan cortos, tan productivos, son un refrigerio para el alma. Es un tiempo donde uno ve
cosas, ha pasado situaciones en el trabajo, de pronto en la casa, usted se conecta, escucha a los hermanos de otras iglesias, en Bogotá la hermana Loísa, escucha a la hermana Liliana en Faca, escucha al pastor Lácides en Aguachica, escucha a los hermanitos que conocimos el fin de semana de Ocaña, escucha esas alabanzas y esas adoraciones, mi hermana Martica, mi hermana Mercedes, mi hermana Flor, Nuri, que nos acompaña también. Usted no se va a alegrar, usted queda curado ese día. Para mí yo le digo a mi esposo, para mí es como recargar energía. Yo salgo al día siguiente y como claro, me gusta leer la palabra de Dios por la mañana antes de bajarme de la cama. Yo digo, Señor, gloria a Dios. Usted no se siente enfermo, usted se siente fortalecido, recargado, porque la palabra de Dios, así como nos la lee Gladys, si dejamos brotar esa raíz de amargura, nos va a enfermar. Pero como dice Nancy, si nos dejamos alegrar el corazón, va a ser medicina para nuestro cuerpo. Primo, que dice Proverbios 3, versículo 1 y 2. Bueno, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cómo dice el versículo 2? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Y el versículo 3, ahí mismo ese capítulo, pero el versículo 13 al 16. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es las piedras preciosas y que todo lo que puedes desear, no se puede comprar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Amén. Gracias. Sabiduría. Hace varios años hice una reflexión y la hice en el hospital. Primero estudié saneamiento ambiental en la Universidad Distrital. Simultáneamente estudié enfermería en la Universidad Javeriana. Tercero, estudié medicina en la Universidad Nacional. Cuarto, me especialicé en la Universidad Sergio Arboleda. Quinto, y hasta el día de hoy, el hospital me paga todos los cursos por ser de planta. Los cursos que ustedes quieran. En este año ya llevo 2. Pero un día le dije a mis compañeros, he aprendido que tanto estudio secular no me ha llenado para nada. No ha traído bendición. Al contrario, carga. Pero cuando entendí y conocí al Señor y mis pastores me guiaron a entender la palabra, a vivirla, a predicarla y a enseñarla. Miren, lo decía hace 8 días, no sé con qué hermanitos, si eran de Ocaña. Bueno, usted es bendecido en este lugar. Pastores que le dejen subir a usted aquí al púlpito a dirigir, a predicar, a enseñar. Casi le digo que se cuentan con los dedos de la mano. En Bogotá, de donde nosotros venimos, permitir que alguien suba al púlpito, permitirle a usted que dirija un culto virtual, que enseñe. Si ustedes no aprovechan la bendición que tenemos aquí en esta casa, por lo menos que es en la que nos congregamos, la mejor manera de aprender la palabra de Dios es cuando usted la enseña, cuando usted pasa acá a dirigirla, porque cuando usted la prepara, usted aprende 2 veces. Y el primero que es bendecido con la palabra es usted. Y si usted se deja usar, enseña a los demás. Así que aquí hay bendición.
Creo que se lo decía al pastor Lácides. Yo le decía, pastor, yo estoy sorprendida en mis años de conocer de Dios con Daniel. Aquí nos dejan, aquí nos permiten enseñarle a los niños, a los jóvenes, nos permiten predicar, nos invitan al instituto. ¿Qué instituto más económico que el que tenemos? El Instituto Oref. Y me gozo porque escuchando al pastor Dani dijimos lo que estamos enseñando está completamente en coinonía con otros. Él tiene su universidad, nosotros instituto. Estamos completamente alineados. Mi hermano, mi hermana, la palabra es viva, es poderosa, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ya nos leyó Nancy, nos leyó el primo Quintero, que es bendición también. Y nos leyó Gladys, que si dejamos brotar raíz de amargura, no es agradable a nuestra vida. Es un estorbo. Cuarta característica de la palabra de Dios. Divide el alma y el espíritu. Voy a pedirle el favor a mi hermana Martica que me ayude a leer Salmo 51, 6 al 10. Y al hermano Gabriel que me ayude a leer el Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice que a veces es difícil conocer las intenciones del corazón y los motivos. Aquí les hemos enseñado en algunos ayunos, creo que mi hermano que hoy está laborando y mi hijo Juan Felipe que también está ahorita laborando, ellos dos hablan de obras muertas y es que han entendido. ¿Ustedes saben qué es una obra muerta? ¿Qué es una obra muerta? Una obra muerta es aquella obra que parece ser buena. Y entonces, pastor Oscar, yo quiero pasar a predicar, pero no lo hace con la intención correcta, porque quiere ministrar, enseñar, hablar la palabra con denuedo y con autoridad, sino para que Nancy me vea, para que el invitado que tenemos hoy me vea, para que Edwin me vea. Yo a eso quiero pasar. O yo me ofrezco a estar en el grupo de alabanza y adoración, porque es que a mí me gusta cantar, porque es que a mí me gusta tocar pero no para alabanza y gloria de nuestro Dios. Entonces una obra muerta es una obra que aparentemente parece ser buena, pero no tiene ni la motivación correcta, ni el tiempo correcto, ni el lugar correcto. Entonces la palabra de Dios es capaz de entrar y de revelar las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es la que me expone por qué estás haciendo esas obras, por qué quieres pasar, por qué quieres ir, visitar, por orgullo, por mostrarte o para la gloria de Dios. Eso lo entendió David. Vamos a ir al Salmo 51. Martica nos va a estar leyendo del versículo 6 al 10. Salmo 51, versículos 6 al 10. Amén. Dice la palabra, Salmo 51, 6 al 10. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Recuerdo un ayuno, ya cuando nos volvimos a congregar acá un sábado, y el pastor Oscar nos preguntó a los que estamos asistiendo, cuando la Biblia habla de un corazón, ¿qué dice Salmo 51:10? Un corazón limpio. El pastor dijo, ¿es ese corazón? ¿Ustedes qué creen que es? Él nos preguntó al grupo que estábamos acá, ¿de qué corazón habla la palabra ahí? Un corazón, 4 cavidades, está sístole, diástole, bombeando sangre para que esté limpio. ¿De qué está hablando la palabra? Les voy a hacer la misma pregunta que el pastor nos hizo ese día. ¿A qué se refiere cuando dice David en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, no espíritu recto dentro de mí? ¿A qué corazón se refiere la palabra? Pero sí, pero ¿a qué parte de nosotros se refiere la palabra? ¿Al corazón, corazón, acá? ¿A la bomba? Al alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. Entonces el pastor nos hacía caer en cuenta que cuando leamos en la palabra el corazón, estamos hablando del alma. Amén. Recuerde usted, mi hermano, que usted y yo somos un espíritu renovado, renacido, que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Y que hoy estamos estudiando Hebreos 4:12 para aprender que la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que espada de 2 filos, y estamos viendo la 4ª característica: penetra hasta partir el espíritu y el alma. ¿Y qué? Y conocer las intenciones del corazón, los pensamientos. ¿Para qué? Para no encontrarnos haciendo obras muertas, obras que aparentemente ante los ojos de los hombres parecen ser buenas, pero Dios, que conoce todo y que conoce las intenciones, sabe con qué intenciones estás haciendo, porque estás pasando a predicar acá para llamar la atención, para que te vean, porque estás pasando y haciendo parte del grupo de alabanza y adoración solo por gusto de tocar un instrumento o para alabanza y dar gloria a Dios. Amén. Mi hermano Gabriel, que dice el Salmo 139, 23, 24. Amén. Amén. Gracias, hermano Gabriel. La palabra de Dios, que es un espejo y con la cual me va a guiar el Espíritu Santo, porque solo Él habla verdad y la palabra de verdad está aquí, me va a exponer. Es un espejo porque como un espejo tú ves tus ojos, tu boca, ves lo que estás haciendo mal, que a Dios no le agrada. O por el contrario, yo creo que es lo que a veces nos falta aquí en la iglesia. ¿Qué podemos hacer y no lo hacemos? Porque a veces, sabiendo que podemos hacer, no lo hacemos. Eso es la palabra de Dios.
Pero la palabra de Dios, si bien lo entendió David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Ya sabemos el corazón, ya lo explicamos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Eso debe ser la palabra de Dios. Y quinta característica. La palabra, en la cuarta veíamos que la palabra de Dios separa el espíritu del alma y las intenciones. Pero no solo la separa, o sea, no solo se queda ahí. Las expone los pensamientos más íntimos del corazón. Yo he escuchado muchos pastores que después de su consejería o en plena consejería, Dios les revela a través de la palabra, y cuando empiezan la consejería le dice: hermano, yo creo que tú no me has dicho todo, pero aquí hay algo, o hermanita, o si es para pareja, o con un joven aquí. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, está permitiendo dentro de los dones del Espíritu Santo que hay palabra de ciencia, discernimientos de espíritus, le está revelando y está exponiendo eso que hay al interior y le está permitiendo ver, lo está exponiendo. ¿Por qué? Porque el pastor no es el que está en ese momento, es el don ministerial que Dios ha colocado en su iglesia y le permite a través de la palabra ver lo que el hermanito, la hermanita, el matrimonio, el joven, el niño no ha querido decir. Le permite esa palabra exponer esos pensamientos más íntimos y esas intenciones del corazón. Y no se trata que el pastor, el líder, el copastor esté haciendo brujería, no, señores, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de la quinta característica que tiene la palabra de Dios, que empezamos leyendo en Hebreos 4:12 y que termina diciendo que esta palabra, que es como un espejo, también le permite a aquellos dones ministeriales que fluyen y se dejan usar por el Espíritu Santo en exponer los pensamientos más íntimos del corazón. Yo no sé si usted tiene por costumbre leer la palabra todos los días. Yo lo tengo por costumbre. Le insisto a mis hijos, ya son grandes con barba, no tienen bigote, pero tienen barba, que lean la palabra de Dios, que todos los días estén leyendo un plan organizado, que lo hagan hasta el día que estén con nosotros en nuestra casa, y aún después les seguiremos insistiendo. Por eso mi mayor recomendación para ti, mi hermano, mi hermana, lee la palabra de Dios todos los días, todos los días. Ten un encuentro con Papito Dios todos los días. No les estoy diciendo léanse un capítulo, no, estoy diciendo lea la palabra de Dios, busque un plan, pero léala de por vida suya. Empezamos hablando de que en otros países a un año 2023 le puede costar la vida. En algunos países de África, de la zona entre Europa y Asia, les puede costar la vida si los encuentran leyendo la palabra de Dios. Que por estos últimos 3 siglos, un siglo tiene 100 años, estos últimos 300 años, usted es un privilegiado. Antes no tenían acceso a la palabra de Dios. Usted es uno de los privilegiados, usted y yo. Lea la palabra de Dios. Vamos a pedirle el favor, vamos a volver al otro lado. Esta quinta característica
de que la palabra de Dios expone los pensamientos más íntimos y las intenciones del corazón. Donde íbamos detrás de Mónica. Georgie, por favor. Salmo 19, 12 al 14. Dianita, ¿tú puedes o estás ocupada con la bebé? Amén, bien, Didi. Romanos 10, 8 al 13. Y mi hermano Alex, ¿me puedes ayudar? 10 del 8 al 13. Alex, Salmo 119, versículo 105. El conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios puede hacer milagros creativos, puede sanar, puede alinear nuestra vida con Dios a la imagen de Cristo. La palabra te puede brindar verdadera libertad y sobre todo la palabra puede traer paz interior. Paz interior. Vamos a ver qué dice Salmo 19, del 12 al 14. Amén. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El versículo 14 dice, ¿me lo vuelves a repetir en la Reina Valera del 60? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice ese versículo 14 del Salmo 19, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Miren, cuando uno está en consejería de parejas, cuando uno está en curso de jóvenes para que están en noviazgo, que se van a casar, a veces en esas peleitas, discusiones, y perdónenme lo que voy a decir, no suele suceder a las mujeres, que a veces decimos cosas que hieren, y que a veces después decimos, yo no quería decir eso, pero ¿por qué lo dije? ¿Qué pasa cuando tú estás leyendo todos los días la palabra de Dios y lo que queda grabado en tu corazón es esto? Mi hermano, mi hermana, le aseguro que cuando usted abre su boquita, que Dios te bendiga. La palabra de Dios a nosotros nos toca con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Hijo, la palabra de Dios dice, yo me gozo mucho pues porque Daniel conoce y él le dice a Felipe, que maneja sus finanzas desde hace mucho tiempo, que ya tiene listo su apartamento, hijo, la palabra de Dios dice que tú, le dice a David, hijo, la palabra de Dios, miren, contra eso, porque no estamos hablando con emoción, sino que los dichos de nuestra boca sean de bendición. Cuando van a educar a un jovencito como estos que todavía son pequeños, lo que salga de nuestra boca sea bendición, porque como lo leía Georgie, que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sea de tu agrado, Señor. Maldecir es mal hablar.
Y entonces la persona piensa que tiene que decir groserías, que no. Cuando usted hiere es que usted no sirve para nada. Es que usted siempre desde chiquito ha sido así. Es que no, a mí nadie me cambia porque yo siempre he sido así desde chiquito. Yo tengo todavía compañeros en el hospital que contestan así y en cargos muy importantes. Por eso deben maltratar, gritar y mentir, porque ellos dicen, es que yo siempre he sido así desde chiquito. ¿Por qué? Porque alguien le estuvo diciendo, en lugar de decir, tú eres una bendición de Dios. Dios te hizo con mucho amor, tú eres una hija de Dios, amada Cilia. El Espíritu mismo dice que da testimonio a tu espíritu de que eres hija, y si hija, heredera y coheredera. En lugar de estar saliendo intropellos, cosas que calan en el corazón y que hacen esa raíz de amargura de la que nos leía Gladys. Qué bonito, ¿cierto? ¿Cómo lo logramos? Fácil, todos los días. Nuestro diezmo, acuérdense que cuando yo les digo del diezmo, no es solamente el diezmo, el dinero, es el diezmo. ¿Qué tanto tiempo separas y apartas para Dios? Eso va a quedar allí adentro y nos va a transformar nuestra manera de hablar. A mí me dicen, doctora, yo no sé usted cómo hace aquí en el hospital. Yo ya le hubiera contestado con 2 piedras y usted le resbala. Ayer veíamos que el hombre espiritual, ¿qué? Ve las cosas espirituales, no se deja robar la paz, vive en eso y sobreedifica como debe sobreedificar todo cristiano, con oro, plata y piedras preciosas, no con madera, heno y hojarasca. Ayer aprendimos eso también. Mi hermano, mi hermana, esa palabra, esa quinta característica de la palabra de Dios es que expone los pensamientos las más íntimos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice Romanos 8:13, Didi? Dianita. Amén. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque con el corazón se cree, ¿me vuelves a leer ese? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que sale por acá, lo están viendo, con eso predicamos. Lo que sale por nuestra boca, que sale de lo más profundo del corazón, es lo que tú tienes y en lo que tú crees. Tú ya estás predicando en tu lugar de trabajo, en tu familia, en el bus donde vamos, lo que está saliendo. Yo me quedo aterrada en esas, pastor, cuando vamos en esos trancones y publican los de Waze. Por Dios santo, la grosería por delante, pero otra vez este tranco. No, creo que una vez en varios años he visto a alguien que dice, Dios les bendiga. De resto, las groserías más terribles. ¿Qué culpa tenemos de esos trancones para entrar a Bogotá? Nada, pero de entradita nos van mandando la grosería. Que nuestro hablar sea sí, sí y amén. Que nuestro hablar, nuestras palabras para con nuestro esposo, para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, sean de bendición. Hablar bien, no mal decir, no mal hablar. Eso va a traer y va a evitar que se formen esas raíces de amargura. ¿Y qué dice Salmo 119, 105? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Gracias. Yo recuerdo cuando llegué aquí, hace 9 años. Hace 9 años, no, antes, porque nosotros veníamos 2 años antes a enseñarles el millón de líderes, las cartillas de liderazgo del millón de líderes. Y yo escuchaba al pastor Rey de memoria recitando eso que tú nos acabas de leer, Alex. ¿Lo puedes volver a leer con voz de trompeta? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no sé, uno ha leído la palabra muchas veces, pero yo me acuerdo de eso, hace 11 años lo escuché aquí y se lo escuché al pastor Rey. Y muchas veces se lo escuché. Y yo decía, ve, qué bueno, ¿qué dice esa misma palabra aquí en otra versión un poquito más fácil? Ay, se me perdió. 105. Tu palabra, esta es la traducción lenguaje actual. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Ya. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Para mí es un espejo. Bueno, tal vez como mujer piensen que tengo un espejo, que me veo los ojos, que me veo las cejas, que me veo, gracias pastor. Otros dicen es una lámpara. Yo se lo escuché al pastor Rey hace 11 años acá, en esta iglesia. Creo que es verdad. Es una lámpara que me guía por el camino correcto. Y si permito que el Espíritu Santo, que es el que puede hablar con mi espíritu, me guíe a toda verdad a través de su palabra, habré cumplido lo que dice el salmista. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Finalmente, quiero pedirle el favor a mi esposo que me ayude a leer 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Él ya tiene ahí. Y a mi hermano Juan Galvis, Salmo 139, versículo 10. Lorena, ¿trajiste Biblia? Romanos 8:14. ¿Qué hice? Bueno, finalmente, escuchemos qué dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Amén. Dice la escritura en 1 Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Definitivamente se la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? ¿Cuántos años tenía Timoteo cuando le escribieron? De 16 a 25 años, dice la escritura. Puede ser joven o un poquito más joven. Timoteo, allí coloque su nombre: Cilia, Flor, Edgar, Didi, Noema, Pipe, Lorena, Vivi. Bueno, coloquen cada uno su nombre. Timoteo, o sea, Elizabeth, trata de hacer bien tu trabajo. No prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Alice, coloca allí tu nombre. Jonathan, coloca allí tu nombre, y cada uno de los que están conectados.
por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Yo le pido a Dios, dice Pablo, que a ustedes los llene de su amor. ¿Qué dice Pablo? Traten de hacer bien su trabajo. No presten atención a los que dicen que no creen en Cristo, ni a los que critican. Nuestras enseñanzas ya afirman tener la verdad. Qué consejo tan sabio. No permitan que las críticas los toquen, que nos resbale. Mantequilla, dicen en mi hospital, mantequilla, que nos resbale. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Hermanita Elizabeth, ¿cómo sé cómo se hacen las cosas bien? No, yo tampoco. Aquí está. Déjese usar por el Espíritu Santo. Lea la palabra todos los días. Mi hermano Juan Galvis, que dice el Salmo 139:10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Perdón, ese no era. Aún allí me quiera tu mano y me asira tu diestra. Definitivamente hay versiones que son más fáciles de entender. Les voy a leer la traducción lenguaje actual. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiará. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me ayudarás. Dios siempre, siempre quiere ayudarte, quiere ayudarnos. Dejémonos ayudar. No seamos el peor enemigo, nosotros mismos contra nosotros mismos. Finalmente, ¿qué dice Romanos 8:14, Lorena? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Guiados por quién? ¿Guiados por quién, Lorena? El Espíritu de Dios. Dice en esta versión: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, usted no es una criatura de Dios, usted es un hijo, una hija de Dios, con un corazón de siervo. Recuerde que somos un espíritu renacido, renovado, que tiene un alma, que está en proceso de transformación y que vive en un cuerpo. Recuerde que este mensaje está hablando de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hemos estudiado en esta mañana. Lea la palabra todos los días, busque, estudie y deje que el Espíritu Santo lo guíe, porque lumbrera es a nosotros su palabra. Amén. Yo quiero que baje ahí su cabeza, no quiero que se pongan en pie. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por mis hermanos que están acá físicamente, por mis hermanos que están conectados aún desde lejanas tierras. Señor, gracias porque tu palabra es verdadera y no miente, porque en ti todas las cosas son sí y amén, porque tú no eres hijo de hombre, tú no eres hombre para que te arrepientas, ni hijo de hombre para que mientas. Señor, yo te doy gracias por este mensaje, Señor, que hace ya algunos días me pediste que lo preparara y me diste hoy la oportunidad de hablarlo y de enseñarlo.
Gracias, Señor, porque esa palabra tiene poder transformador, poder sanador y es lámpara a mis caminos. Señor, forma en mí, en cada uno de nosotros, un corazón nuevo y un espíritu limpio. Señor, ayúdanos a ser de testimonio allá afuera, a ser cartas abiertas, inscritas con tu dedo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, de los que están conectados. Te pido una porción más, que tu aceite fresco descienda desde la coronilla hasta la punta de nuestros pies. Señor, desata nuestra lengua para que podamos hablar tu palabra con denuedo y con autoridad, Señor. Que esa palabra que salga de nuestros labios sea palabra de bendición, palabra rema, Señor, para cada vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te hemos orado. Amén y amén.